Compañeros, compañeras de Vanguardia Aprista, hoy después de mucho tiempo conseguimos algo que para nosotros era muy importante, conversar con Eugenio Chan Rodríguez. Eugenio ha sido catedrático sobre todo en universidades estadounidenses, pero ya comienza a residir en Lima y estamos justamente en su departamento. Eugenio, comenzamos un poco sobre tu vida política. Tú eres una persona muy interesante desde la perspectiva de tu biografía, porque hasta donde recuerdo, tu padre era militar y dirigente del Kuomintang, muy cercano al partido de Sun Yat-sen, y como perseguido político llegó al Perú. Cuéntanos un poco sobre eso. Mi abuelo era un oficial del ejército imperial y su hijo, mi padre, un revolucionario que se unió al partido de Sun Yat-sen. Y cuando emigró y triunfó la revolución, él creyó que su vida política ya había concluido y se quedó en el Perú, se casó con mi madre y se estableció. Y tal vez nosotros, sus hijos, hayamos heredado algo de él. Por ejemplo, mi hermano mayor, Sador Chan Rodríguez, participó en la revolución de Trujillo junto con Tello y, claro, estuvo al lado del Búfalo. Qué interesante. Entonces, estamos ante una persona que tiene raíces chinas vinculadas al movimiento liberador, pero al mismo tiempo una persona que está muy vinculada, muy relacionada a ese norte peruano, ¿no? Tú estudiaste en el Colegio San Juan, histórico colegio donde estudió Ciro Leguía, César Vallejo. ¿Qué significa estudiar en el San Juan? Me parece que el Colegio Nacional de San Juan representaba en mi época la institución de educación a la que iban los que no estaban tan vinculados con el poder de la Iglesia, porque mantenía su anticlericalismo y mantenía una apertura a todas las ideas, sin ser necesariamente antirreligiosa. Ahora, Trujillo también ha sido sede, espacio privilegiado, donde diversos grupos juveniles realizaron trabajos de poesía, de literatura, noches de bohemia, se organizaban. Tú, si no hubieras migrado a Estados Unidos, posiblemente hubieras estado entre ese grupo de la generación del 45, de ese grupo de poetas, de Julio Lógio Garrido Malaver, de Mario Florián, ¿no? Efectivamente estuve vinculado con algunos de ellos hasta que salí de Trujillo y trasladé a Lima para continuar los estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y después de recibir mi bachillerato, al defender mi tesis, un señor se me acercó y aunque yo siempre deseaba estudiar como muchos de mi familia en Alemania, me ofreció una beca que la acepté y fui a Estados Unidos a continuar mis estudios. Esa distancia respecto al norte, respecto al Perú, el vivir en una sociedad como la estadounidense, siempre en los intelectuales peruanos y latinoamericanos genera una perspectiva distinta, innovadora, esa distancia física, emocional. ¿Cómo repercutió en ti, Eugenio? Me parece que la influencia norteamericana es bastante sustantiva en quienes vayan y sería dominante en quienes se dejan aplastar por ese peso. Pero personas como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que no está en Estados Unidos, pero en el extranjero en general, retornan al Perú periódicamente, pueden nutrirse de sus raíces y mantener sus vínculos con lo esencial de la cultura peruana. Tu desarrollo intelectual se ha dado fundamentalmente en el terreno de la lingüística y la actividad literaria, pero también estás especializado, creo que has llevado diplomados, cursos de especialización en temas relacionados con ciencia política, con relaciones internacionales. Quería preguntarte esto porque cuando uno se acerca a tu producción intelectual encuentra algunos hitos, autores que marcan tu derrotero, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, González Prada, Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Antenor Orrego y Manuel Suárez, desde mi perspectiva, viendo tu producción intelectual, son, digamos, los personajes que más han dejado una huella honda y profunda en ti, Eugenio.
Efectivamente, probablemente necesite explicar por qué esa diversificación de ramas culturales dentro de mi producción bibliográfica. Estando en los Estados Unidos y con visa de estudiante, en mi época se necesitaba tener un programa de estudios completos para poder tener el permiso de trabajo y consecuentemente yo tenía que seguir estudiando una carrera tras otra para poder mantenerme económicamente y trabajar, hasta que me permitieron retornar al Perú en 1956, después del dictador que me expulsó. Rodríguez. General Rodríguez. Sí. Ahora, pero yo diría junto a estos hitos en tu formación, estos autores que han dejado una huella, yo diría que habría que agregar algo que se me había escapado. El tema del indio y el tema del chino, ¿no? O sea, si hay un intelectual peruano que desde el extranjero le ha puesto mucho énfasis al indigenismo, a sus expresiones poéticas, literarias, eres tú, ¿no? Y eso me parece muy interesante, Eugenio. Probablemente mis vínculos iniciales con Dora Mayer de Zulen, o sea, Dora Mayer, que hizo un comentario sobre mi tesis, influyó en mí para volcarme en lo que ella también defendía, la causa indígena, y también, por supuesto, la trayectoria del ser con quien ella estuvo por mucho tiempo vinculada, Pedro Zulen. Y Zulen, por supuesto, dejó una marca dentro de esa trayectoria y de sus raíces asiáticas. Claro, eso hace muy interesante, pero yo lanzaría una hipótesis, no sé si una interpretación mía sobre tu identificación con indígenas, con los indios y con los chinos, que en el Perú, tú sabes muy bien, llegaron a una situación prácticamente de semi-esclavitud. ¿No hay ahí una suerte de prolongación, de continuación de lo que fueron los ideales de tu padre, de la lucha por los oprimidos, por lograr, digamos, el desarrollo, la emancipación de los chinos, porque él era chino, y del mismo modo esa lucha, digamos, se engarza, se relaciona íntimamente también con la situación de un sector social muy parecido a los chinos, pero paradójicamente más ligado a la sociedad peruana, y que también sufre explotación. Esa identificación con los chinos y con los indígenas me parece que después se ve reforzada, ¿no? Cuando lees a González Prada y cuando te vuelves militante aprista y tienes una relación directa con Orrego, Aya, Seoane, eso que era, digamos, huellas familiares, ¿no es cierto?, se convierte ya en una convicción, en una razón por qué vivir, y eso se plasma en tu producción bibliográfica. Yo creo que tu hipótesis que se convierte en tesis es una aproximación bastante exacta de la realidad. Indudablemente que mi padre debe haber influido en la trayectoria de mi producción bibliográfica y mi interés de los estudios. Y claro, defensa del oprimido en una sociedad que, como todos sabemos, es bastante prejuiciosa, a pesar de esa famosa leyenda blanca que mantiene que no hay prejuicio racial en el Perú. Ajá. Muy bien, Eugenio, muchas gracias. Es un placer.